Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida, les doy la bienvenida a este programa en Universo Fi nuevamente. Obviamente no solo, como están viendo ahí, me acompaña alguien que ahora voy a pasar a presentar. Y bueno, de mi parte, haciendo un programa casi sorpresa, ¿sí? Como hace tanto tiempo que no realizo videoprogramas en YouTube. Sí, shorts, sí hay contenido que subo todas las semanas, pero en un programa así, con un invitado especial, hacía bastante tiempo que no estaba realizando. Así que ojalá lo disfrutes por lo que vamos a recorrer hoy, por quizás las preguntas que puedan suscitar. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios, hacer preguntas respecto de este programa, ya sea que te lo hayas encontrado posteriormente, como seguramente va a suceder, y escribirnos a mí, o te invito a que te suscribas también al canal de Alex, que ahora voy a pasar a presentar. Primeramente, gracias, Alex, por estar aquí. Alex es de Monterrey, de México, originario de Italia, y es un apasionado de las teorías de la conspiración, la ciencia ficción, la conexión con nuestro ser interior y lo que hace al despertar y a la expansión de conciencia. Gracias, Alex, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación y gracias por la presentación a tus órdenes. La verdad, Buenísimo. muy contento y honrado de estar aquí. Gracias. Si no han visto el programa que hicimos con Alex, sí, te invito a que, ya sea que vayas al canal de él, te suscribas, sino también aquí en Universo Fi. Hay un programa que hemos realizado con Alex donde recorrimos, bueno, en torno a la hipnosis evolutiva, la hipnosis de espectáculo, las diferentes hipnosis. Fue un programa que disfrutamos. Cuando uno pestanea dice, wow, pasó casi una hora, así que si te interesan esas temáticas también, son muy similares a lo que vamos a estar recorriendo hoy, también te invito a que lo recorras. Así que, Alex, a ver, para quien por primera vez se conecta contigo, ¿qué podrías decir brevemente, ¿no? ¿Quién es Alex? ¿Cómo ingresa Alex a este mundo? Que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con despertar de conciencia, con las conspiraciones, con la ciencia ficción. ¿Cómo es que empieza a abrirse esa puerta para vos, Alex? Bueno, pues como dices, yo nací en Italia y cuando yo tenía 11 meses, mi papá consiguió un trabajo, una mucho mejor oportunidad en la Ciudad de México, que fue un impacto para la familia, porque digo, él siendo de una ciudad pequeña de Italia, eh, cambiarse a otro lado del mundo, pues es complicado. Y, y estando yo joven en la Ciudad de México, bueno, joven, un niño realmente, desde un principio tuve una cierta cuestión con la realidad que no entendía. Yo sentía que había otra realidad que no nos estaban presentando, como una especie de doble realidad. No entendía, por ejemplo, ver gente en la Ciudad de México en situaciones de pobreza, durmiendo en las calles, limpiando vidrios de los coches. No entendía, no captaba. Era como si tenía una intuición que esto no era. Y luego empecé a tener unos sueños. Yo no sé si son viajes astrales, sueños lúcidos, simplemente memorias atrapadas de otras vidas, de otros sistemas, porque bueno, yo te lo he platicado de manera privada, que yo soy creyente que no somos exclusivamente humanos, que somos seres universales y Ujú. hemos sido muchísimas cosas. Todos, la verdad, hemos sido de múltiples sistemas. Y en ese caso yo viajaba, venían por mí y yo veía algo muy curioso porque cerca de mi casa en el fraccionamiento había una universidad y yo veía cómo salía de mi casa, veía el techo de mi casa primero, veía la universidad y luego veía toda la Ciudad de México y luego ya estaban en el espacio exterior donde estos seres me esperaban, era lo curioso, ellos no se metían, ellos me esperaban ahí en el espacio exterior y luego hacíamos viajes, lo que se le conoce como viajes astrales o demás, Ujú. fuera de este sistema solar inclusive, nos íbamos muy, muy lejos. La comunicación era telepática y no era en el idioma español, no era en un idioma, era en algo que yo entendía. Ellos me hacían entender que yo era parte de ellos y que me estaban esperando de vuelta y que bueno, pues yo estaba ahorita teniendo esta experiencia aquí en la Tierra por alguna razón. Eso cede como a los 8 o 9 años. Yo siento que hay cuestiones mentales que empiezan a bloquear. Uno ya crece, empieza a evolucionar físicamente, la mente dicen que a los 7 8 años ya toma otro, pues ya empieza como a evolucionar, ¿no? Ya empieza como a crecer y entonces, de cierta manera, siento que estas experiencias se bloquean un poco, las tuve que tener a esa edad por alguna razón Claro, y claro. se quedaron conmigo toda la vida, fueron hermosas, fueron muy benévolas, nunca sentí ningún tipo de miedo o que era algo que no debería de ser. Y entonces crece esta curiosidad por, bueno, qué hay allá afuera? ¿Qué es esta realidad? Luego viene la etapa de la adolescencia
Y sí, honestamente, pues fui un humano, fui un adolescente a divertirse, a vivir la vida, sí, un poquito olvidé todo esto. Luego viene la etapa de la universidad, la competencia, el qué voy a hacer con mi carrera, qué carrera voy a tomar. Hablo ya de un desarrollo económico, ya sabes, ¿no? Este sistema que nos pone a correr a veces y estamos todos corriendo y no entendemos, estamos viéndonos unos a los otros en esta carrera y no entendemos ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, fui parte de eso, lo acepto perfectamente. Y será unos 10 años, yo creo que me volvió por ahí del 2012, 2010, 2012 que me vuelve otra vez el volver a tener momentos de intuición, volver a tener momentos en que, por ejemplo, el tiempo viajaba de forma extraña. Wow. Tuve una situación, sí, tuve una situación, por ejemplo, en un semáforo, que obviamente una persona médica, un psiquiatra, una persona, un neurólogo pudiera explicar como algún problema cardiovascular o que tuve una especie de ictus, una cosa así. Yo estaba en un semáforo, estaba una música en el radio del coche y de repente me transporto al siguiente semáforo aproximadamente 1 kilómetro adelante. Yo sentí que fue como un salto de tiempo, una cosa así. Empecé a experimentar este tipo de situaciones, mucha intuición de que viene un cambio importante en la Tierra, de que está llegando una energía muy fuerte y que está polarizando a todos. A los que lo aceptan positivamente, los que la rechazan de momento negativamente, porque están teniendo una percepción de que algo está cambiando, más no lo están entendiendo. Entonces yo soy creyente que estamos en un momento de inflexión de la Tierra, donde viene un cambio de conciencia, de evolución de conciencia, donde vamos a entender finalmente cómo comportarnos, donde vamos a entender que estamos al servicio de otros, donde vamos a entender que esta Tierra, todos los problemas que le podamos poner, se logran o se vencen evolucionando nosotros y cambiando la manera en que vemos esta realidad. Ok, ok, wow. Qué experiencia, me imagino, ¿no? A esa edad, 8, 9 años, como que pueden surgir un montón de, quizá de preguntas, ¿no? De sensaciones. Y me sonó esto mucho, lo que vos decías de que vos sentías como que la realidad estaba primero extraña o duplicada o había algo que te invitaba a percibirla más allá de lo... Había algo más allá. Claro, claro. Eh, muy... Cosa que es muy común esto, ¿no? Que muchos lo hemos experimentado quizás de una manera particular, esta sensación, más allá de las edades, ¿no? Porque en algún punto me resonaba esto más o menos a mis 9 años o 11, como que había algo extraño, ¿viste? No, no lo podía explicar, pero como que había algo raro en esta realidad. No sé si yo en ese momento pensaba que había algo que estaba mal, ¿viste? Pero no, no sabía, no, no lo entendía y obviamente ni le seguí dando atención, por decirlo así. Después sí hubo eventos mucho más adelante, por ahí en la adolescencia, que ahí como que empezaron a tener cierta lógica con eso. Pero uno como que siente algo extraño, energía rara, o percibe información, o no se siente parte, ¿no? Creo que son como características bastante similares en algunos aspectos para quien tienen estas experiencias. Y eso me imagino que ya de por sí te ha permitido experimentar, por decirlo así, la realidad con otro tipo de información, ¿no? Quizás no tan terrenal, no porque lo terrenal sea malo, ¿sí? Pero no quizás tanto apegado a los sentidos por ahí, ¿no? A esto de a lo que es físico o a lo material, sino de quizás darte cuenta de que hay otros planos o hay otros rangos de información. Hoy en día quizás esto está como mucho más sabido. Pero, y en ese momento vos cómo lo sobrellevabas, con quienes te rodeaban, con tu familia, ¿te lo comentaste o por ahí más o menos te lo callabas? ¿Cómo fue, digamos, la experiencia caminando con ese acceso a esa información? Es una pregunta muy interesante y muy buena pregunta y la manera en que yo he elegido es que cada situación es diferente. Si una persona se acerca a mí con un genuino interés de que yo le platique mi historia, como lo estás haciendo tú y tu auditorio, o que yo le conteste preguntas que no es porque yo tenga información, sino yo le voy a contestar lo que está dentro de mí, mi intuición, es lo que yo llamo mi verdad, no mi experiencia, a fin de cuentas. Si eso es válido para la persona que lo recibe, lo tiene que decidir esa persona. Esa información puede valer desde nada hasta ser muy importante. Entonces,
No me gusta imponer, definitivamente no me gusta cuestionar. Sí he cometido el error tal vez de opinar en algunas cuestiones, pero de manera reciente, digamos, últimos 5 años, particularmente el 2020 en adelante, he elegido callar. He elegido si alguien tiene un interés de... Mi canal ahí está, es público. Quien lo Claro. encuentre, ahí va a estar la información, ahí suelto todo. Ahí no me quedo, realmente me voy a los límites de la plataforma. No, si no suelto más es porque tengo miedo que me eliminen el canal, pero realmente Claro, me sí, voy a sí. los límites de la plataforma. Digo, porque he tenido situaciones de strikes y cosas así. Y, y los que no es, intento relacionarme a, por ejemplo, gente de cuestiones religiosas y todo, que no tiene nada de malo, quiero aclararlo. Simplemente callo, sonrío muchas veces y no cuestiono, porque sí ha habido gente que me ha dicho que necesito, ¿cómo explicártelo? Que necesito imponer esta verdad y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto nos llega a cada situación es diferente, cada uno de nosotros tiene su verdad, cada uno de nosotros tiene un momento, tiene un paso, tiene un proceso y vamos todos, es como si fuéramos ahí sí en una carrera y unos van al principio y unos van en medio y unos van un poco más adelantados. No tiene nada que ver en qué momento estás, no Claro. tiene ningún beneficio ir más adelantado, pero tampoco vas a ir con los que van atrás y decirle, venga, 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 es que no, es ellos a su paso, ellos lo irán descubriendo si lo quieren descubrir. Y por eso hablo de la polarización. Ahorita hay mucha polarización y mucha gente muy alterada, muy nerviosa, y de seguro lo has visto en Argentina también. La gente está muy reactiva, tráfico, presión, estrés y todo, porque hay una polarización de que saben que estamos en un momento de cambio de la humanidad, pero es por dentro y no lo quieren aceptar. Entonces, a su tiempo, ellos tendrán que procesar esto y realmente no hay, ahora sí que los tiempos del universo son perfectos, en el sentido de que si te llegaran 10 años, si te llega mañana, si te llega hoy, es perfecto. Claro. Realmente a mí no me toca cambiar a nadie. A mí lo único que me ocupa es cambiarme a mí mismo y es el trabajo en el que estoy. Creo que, a ver, ya que lo nombraste, ¿no? Los movimientos, lo que está pasando acá, bueno, acá en Argentina están pasando, al menos para mí como argentino, cuestiones que parecen como el inicio de un sueño, más allá de partidismo político, lo aclaro, no por la duda, después ven algunos comentarios, pero se están abriendo puertas o ventanas a que uno pueda conectar con principios en donde sacar a la política del lugar de someter a un pueblo y pensar la política como alguien que está en función del pueblo. Es como que acá en Argentina, resumidamente lo digo así, ya digo, es un tema muy delicado, se está entrando como en ese movimiento, al igual que en otros países también. Y creo que tiene que ver con este movimiento. Yo al menos como lo percibo cuando tengo que hablar de lo que está sucediendo a nivel humanidad, es como si hubiera la posibilidad de que cada uno pudiera actualizar el sistema operativo de su computadora. ¿Sí? La computadora como una metáfora, digamos, de lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo percibo mi realidad? ¿Por qué me encuentro con determinadas experiencias, con información, etcétera? Entonces, tenemos hoy acceso a tener la posibilidad de actualizar nuestro sistema operativo. Como decís, el que quiere lo actualiza, el que no quiere no lo actualiza, pero hay un movimiento que está acompañando, quizás mucho mayor que antes, a poder hoy en día hablar de estos temas. Por ejemplo, yo muchas veces en las sesiones que brindo, me es muy simple explicar cosas que en otro momento hubiese sido tildado como hereje, porque eran una locura, ¿no? Si uno las comparte así, como una locura. Y hoy en día está recontra comprobado científicamente, podés investigar de hace 40.000 años, bueno, lo habíamos hablado en tu programa, ¿no? Lo que pasa a nivel mental, en un estado hipnótico, cómo uno tiene acceso a información, que las regresiones, que las progresiones, bueno, un montón de cosas que antes eran extrañas y hoy en día es como que es mucho más normal, por decirlo así. Está como mucho más abierto, pero bueno, con esa apertura también vienen ciertos riesgos que, bueno, es parte de los movimientos, ¿no? De que todo tiene una ética, todo tiene un trabajo interior, un despertar de conciencia. Y como decís, muchas veces hay que respetar el proceso del otro, y quizás el otro no tiene ganas de enterarse de algunas cosas y está muy bien, está genial. No hace falta ir y comentárselo, sobre todo porque la mente es muy reacia a los cambios. La mente es muy de estabilizarse enseguida, ¿no? Como muy de armar una carpa y sentarse ahí con sus creencias, con sus pensamientos. Y cuando alguien viene a compartir algo que por ahí moviliza o cuestiona lo que uno cree, pero no porque sea mejor o peor,
sino porque es algo diferente, ahí es cuando muchas veces se genera esas discusiones o esos haters que muchas veces aparecen en las redes sociales. Pero bueno, en definitiva es parte, como decía, de la polaridad, parte de esa polaridad. Ujú. Sí, sí, mucho también y mucho de programas también del ego, siento yo. El ego es lo que mueve estos programas. Por ejemplo, supuestas leyes como todo tiene que ser sentido. No, no estoy de acuerdo. Tengo que tener la razón siempre. No estoy de acuerdo. Me he estado liberando de estas situaciones Ujú. en los últimos años. Tengo que estar del lado de la razón. No, no estoy de acuerdo. Tengo que ser más inteligente que tú. No, no estoy de acuerdo. Claro, claro. Eh, y siento que muchas de estas creencias, apegos, muchos le llaman creencias limitantes y todo, y también el procesamiento del trauma. Digo, yo sé que tú en tu regresión evolutiva, tú te concentras a esta vida, que yo respeto totalmente quien piense que es todo lo que hay, pero inclusive en esta misma vida hay situaciones que nos limitan Sí, que no ni siquiera las tenemos presentes en el consciente, están en el inconsciente. Ya ves que hablamos del inconsciente, subconsciente, etc. El inconsciente, están ahí y te están limitando. Y para mí lo más importante es el caso del trauma, es contemplarlo. ¿Qué significa aceptarlo, entenderlo? Sí entiendo que está el tema de las terapias psicológicas, que es platicarlo una y otra vez. Bueno, sí, para un cierto límite, porque a veces el estarlo consecuentando y platicando todo el tiempo, la lo estás respuesta. también manteniendo vivo, de cierta manera, ¿verdad? Lo estás Sí, sí. dejarlo atrás, Bueno, dejarlo atrás, de alguna manera lograr eso, que es entenderlo y romper otro programa que es el estado de victimización. Soy pequeño, soy débil, soy siempre, es que los demás me hicieron no sé qué, es que el culpable es no sé quién. Adiós, estado de victimización. Ya está bien, se platicó, sí, sufriste un trauma, etcétera. Elevarnos a esta posición y se me hace que este cambio evolutivo de conciencia, sin necesidad de irnos al espacio exterior, sí, ni sí. mucho menos, simplemente quedarnos aquí, es también evolucionar este estado, que somos estas víctimas, que alguien nos hizo algo, que hay un salvador, porque ahorita lo acabas de mencionar, ahorita está el caso de Estados Unidos con su nuevo presidente. Yo estoy en desacuerdo, el salvador está en uno. Claro. Tú te salvas a ti mismo, evoluciona, crece, hazte fuerte, deja el estado de victimización y tú serás tu propio salvador. Fíjate que yo llevo en mi canal en inglés, The Alex Show, ya lleva aproximadamente 3 años, llevan 380 episodios, y en el episodio Wow. 3, sí, el episodio 3, el tercero lo llamé, Todos tus límites son autoimpuestos. Y una persona que me escribió burlándose por correo electrónico me dice, sí, claro, todos mis límites son autoimpuestos. Si me tiro un edificio me muero. Sí, en el físico. Yo hablo de otra situación. En otro plano. Los límites físicos son claros. Claro que si te tiras de un avión vas a morir. Pero las cuestiones de no creer que eres este ser diferente, de sentirte limitado, de sentirte que dependes de otros, muy importante, dependes de ti mismo. Siempre le quieres poner tus responsabilidades a otros. Y eso es una manera, siento que debemos de ir, Pablo, de ser niños a convertirnos en adultos. Hablo espiritualmente, mentalmente, hablo emocionalmente. Tendemos a poner nuestros problemas siempre en otros. Es que es Estados Unidos, es que es no sé quién, es que es esto, es que la crisis, es uno crecer, uno hacer lo suyo. Si luego las situaciones como tirarte del edificio te mueres, eso es otro tema, ¿ok? Pero lo que yo hablo de que todos tus límites son antiimpuestos es exactamente esta situación, de pintarte como un ser victimizado, afectado, siempre el culpable es otro, y la responsabilidad tuya, ¿dónde queda? Y la responsabilidad también en todo lo malo que te puede haber pasado es dejarlo atrás, es aceptarlo, entender que así es la vida, que nos pueden pasar cosas buenas, cosas malas, es un espectro al final, Sí, sí, sí. y, y es importante, y es de seguro mucho de lo que tú ves con tus clientes, en tus terapias, en tus regresiones, que es lo importante, la contemplación, pero no estar constantemente hablándolo, ¿no? Yo tengo un familiar que sufrió de depresión y una vez con un psiquiatra yo tuve esa plática de que es que ¿qué ganamos de seguir repitiendo lo mismo? Claro. ¿Cómo va a evolucionar su paciente si usted le sigue hablando de lo mismo? Y usted sigue culpando a la familia. ¿Cuándo está la responsabilidad del paciente? Uno, al final, a la única persona en el mundo que podemos alterar, modificar, crecer es a nosotros mismos. Y ese es mi mensaje. Sé que puedo estar equivocado, sé No, que no, no, puede no. alguien estar en desacuerdo, pero ese es mi mensaje. No, además yo, a ver, si lo tengo que resumir, como siempre digo,
necesitamos teorías como para sostenernos muchas veces, pero lo que muestra la fortaleza de una teoría es que tanto uno la puede pasar, obviamente, a la práctica. Muchas veces en la práctica hay una diferencia enorme de lo que dice la teoría a lo que se ve en la práctica, digamos. ¿Sí? Y ahí es donde se pueden ver, bueno, las falacias de la teoría, que está todo bien, porque no significa que la teoría esté equivocada, pero quizás es para cierta etapa, ciertos procesos, ciertos momentos. También hay diversas disciplinas que llegan hasta ciertos límites, hasta ciertos puntos, y es eso obviamente entendible. Pero sí, a ver, creo que ver todo el tiempo en profundidad, en profundidad. Hay una frase que me parece que resume esto que vos estás diciendo, de que si yo me quedo demasiado mirando mis sombras y la veo y la veo y la veo, y ¡pum! Me caí. Me caí de ese vacío, ¿no? Lo decía Nietzsche eso. Aquel que mira demasiado la sombra, lo oscuro, y lo mira, y le gusta, y lo gusta, ahí se empieza como a sentir atraído hacia eso. Entonces, obviamente, sí está bueno, como planteaba, ¿no? Es verlo, comprenderlo, darnos cuenta, ver los patrones, porque muchas veces es algo muy paradójico, esto ya es más detrás del telón, ¿no? En lo que es los espacios de, ya sea hipnocodificación o hipnoconciencia, bueno, las sesiones que brindo, que no voy a contar nada privado, pero es ver la lógica de cómo uno con sus mejores intenciones lo único que hace es repetir más de lo mismo, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la magia de uno poder desarmar ciertos patrones que tienen que ver con esto que muchas veces escuchamos y hoy lo graficaste de nuevo, el victimismo. La víctima es quien, en definitiva, no se siente parte de la realidad. Está ahí, digamos, protegiéndose porque hay un mundo ajeno que la trata mal, que se pone en contra, que... Y es, en definitiva, darnos cuenta que o podemos seguir por ahí o podemos cambiar. ¿Y cómo entra la mente en esto? Darnos cuenta que lo que recordamos también es una construcción mental. Esto es fuertísimo, digamos. Lo que recordamos también es una construcción mental. Por eso es importante, ¿no? Esto de conocernos, trabajar nuestras emociones, pero darnos cuenta que es una ilusión lo que la mente todo el tiempo hace con nosotros. Ahora, no porque sea ilusorio es mentira, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, es una ilusión, entonces es mentira. No, es un mecanismo ilusorio, pero obviamente que tiene un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Como ya se ha comprobado que la mente no diferencia, por decirlo así, en ciertos estados lo que es verdad o lo que es perceptivo de algo físico a algo imaginado. Entonces sí, en definitiva, como vos decís, ¿no? Como le habías planteado al psiquiatra, que los recuerdos, en definitiva, las experiencias traumáticas, hay que moldearlas, hay que modificarlas, pero no hay que quedarse ahí, digamos, porque no te llevan a nada. Además de que se siga alimentando el mismo cable energético, por decirlo así, digamos, ¿no? Resumiéndolo, se sigue alimentando el mismo cable. Así que sí, sí. Me hiciste acordar en algunos aspectos de lo que estabas contando a las investigaciones de Jacobo Grinberg, que vos hiciste una saga en tu canal, Así es. cómo en su momento fue tan disruptivo, ¿no? Jacobo con lo que investigó hoy en día quizás es como más, uno estaba más en contacto con esa info, pero en su momento fue muy fuerte lo que él compartió. ¿Vos qué nos podés compartir de esto? Digamos, si vos también has tenido contacto, además de lo que vos me contaste, ¿no? Con ciertas experiencias quizás similares a lo que planteó Jacobo, ¿no? Ya sea experiencias telepáticas o contactos con otra información, o ese contacto con la lápiz, ¿no? Que no sería algo diferente a la Matrix. ¿Cómo te ha resultado la experiencia en lo que hace a los conocimientos de Jacobo? Bueno, sí, Jacobo Grinberg fue un hombre fascinante, su investigación. Para mí lo más importante es que de ser un hombre de ciencia, del método científico, que cumple sus 5 pasos, que es observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley, que yo estoy de acuerdo con esta teoría, no en ley. Porque, por poner un ejemplo rápido, Einstein habló de las leyes de la conservación de la energía y dijo, asumió que en todo el espacio operan las leyes de la Tierra. ¿Cómo puedes asumir eso si no has estado en el espacio? No has hecho experimentación en el espacio. O sea, en los 30 no, ni siquiera habíamos estado fuera de la Tierra. Eso fue hasta los 50 o 60. Entonces, para mí, el método científico, si quieres poner todas las teorías del mundo, póngalas. Pero el que me digas que es una ley universal, estoy en desacuerdo.
Jacobo Grinberg, él, de hombre de ciencia, Sí, tuvo una atracción al mundo chamánico, espiritual, esotérico, así como un poquito, con dos teorías o con dos bases de decir, o lo voy a comprobar científicamente o lo voy a desacreditar científicamente. claro. O sea, no tenía opciones él, pero fue tanto su fascinación, fue tanto su asombro, fue tanto que él descubrió que ahí había algo que él no podía explicar, que él dejó el método científico y fue cuando en esencia se convirtió en un ser de aceptar que él no iba a comprender lo que estaba sucediendo, más sin embargo estaba sucediendo, que fue lo que pasó con Pachita la chamán, Don Lucio y los graniceros, que podían alterar el clima. ¿Por qué? Porque se conectaban, y aquí, perdón si quiero sonar, aquí sí voy a ser muy, muy ciencia ficción, Adelante, pero adelante. son temas estos triviales cuando te conectas a la conciencia única del todo. Que si es la Matrix, es que la Matrix, yo creo que hay dos conciencias. Una artificial un poco más abajo, muy abajo de la conciencia real y la conciencia, la creación. En esencia, eso ya es el todo, ya te conectas a el todo. Y es donde Jacobo Greenberg se logró conectar. Ahorita te comento cuando él desaparece. La Matrix, pues obviamente si hay un sistema que te quiere tener aquí controlado, pues te va a poner tu falsa conciencia, ¿no? Te va a poner, porque si te conectas ahí, que es donde estamos conectados la mayoría del tiempo en esta realidad, pues estás controlado y te están escuchando todo y viendo todo. Entonces, para mí la látiz que menciona Jacobo Greenberg es la conciencia universal, es la creación y es donde tú puedes lograr como co-creador que somos, porque todos venimos de la creación, eso estamos de acuerdo, hasta las religiones lo dicen. Sí, Hay sí. un creador y todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Piénsenlo un segundo, el creador no va a ser ciudadanos de segunda clase, no va a ser, este ser es A, este es B, este es C, este tiene más poderes, no, todos somos iguales. Pero debido a nuestras acciones y nuestras intenciones, nosotros mismos vamos obteniendo un nivel de frecuencia acorde a como lo que hemos buscado. O sea, el universo es justo con nosotros. Si nosotros buscamos afectar a los demás, si nosotros buscamos aprovecharnos de los demás, si nosotros buscamos engañar a los demás, pues nos va a poner el universo en un nivel Lo de mismo, frecuencia acorde. va a venir lo Si mismo. tú buscas, exacto, si tú buscas el servicio a otros, si tú buscas el agradecimiento, si tú buscas la paz, si tú buscas la no violencia, si tú buscas la felicidad, el universo te va a poner en ese nivel de frecuencia. Es justo, es justo. Entonces, Jacobo Grinberg, para mí lo fascinante es que él logró un nivel de entendimiento y conexión a la creación, y esto te dije que iba a ser muy ciencia ficción, ¿eh? Que él logró desmaterializar su cuerpo e irse como conciencia a donde él se quería ir. Que él comentaba que venía del sistema galáctico de Andrómeda y se fue en la línea de tiempo y en la dimensión que él escogió, de manera consciente y así. Si decimos que Pachita, la chamán, lograba materializar órganos, pulmones, hígados, corazones, para hacer sus operaciones, ¿por qué Jacobo Grinberg no pudo desmaterializarse e irse? Claro. Entonces, eso es lo fascinante para mí. Pero eso tienes que alcanzar un nivel que no es por medio de meditación, ni es por medio de entendimiento, ni contemplación. Es algo simplemente un desapego total, porque se dice, es que cómo dejó a sus hijas, cómo dejó a su familia, porque logró un desapego total. No significa falta de amor, sino al contrario, el total amor, el total entendimiento de que estamos todos conectados, que todos somos uno, y en ese momento él pudo elegir irse. Historia fascinante, gracias por mencionar. Sí, además me imagino, porque esto también se ve, viste, en muchas series, muchas películas, ¿no? Esa mentalidad científica que quiere encontrar explicación para todo y de repente se encuentra con que algo trasciende, o sea, trasciende la explicación, pero no porque no tenga su lógica, porque en realidad, en el fondo, todo tiene cierta lógica. Lo que pasa que muchas veces, como vos mencionabas, ¿no? En ese programa, por decirlo así, condicionado, estamos sumidos en lógicas que son las mismas de siempre, ¿no? Y no podemos percibir algo que vaya más allá de la lógica. ¿Sí? Entonces,
Me imagino una persona como Jacobo queriendo explicar un montón de cosas y bueno, encontrarse con alguien que materializaba con el órgano, es como que no sé qué lógica podría, Porque ¿no? no había lógica, Claro. porque no había lógica ni había explicación, y fue la parte que él lo distanció. Y la base del sistema científico, que es la reproducibilidad, o sea, agarrarlo y vámonos a un laboratorio a materializar órganos. Imagínate el negocio que sería, se solucionan los problemas médicos de la humanidad. No es posible, no es reproducible, así como si tú pones a 100 personas en estados zen budistas o los mejores personas que mediten de la historia o en la vida actual, no van a lograr lo que Jacobo logró. No es reproducible. Claro. ¿Ok? Entonces, es la parte que él entendió. ¿Qué hizo? No tengo la menor idea. ¿Cómo lo logró? No tengo la menor idea. Lo que estoy 100% seguro es que lo logró. Él logró ese entendimiento que por el descubrimiento de su ser, y él dijo frases muy importantes, Ujú. más te conoces, más libre eres. Totalmente de acuerdo. Y yo le agregaría, más te conoces, más en paz estás. ¿Quieren la genuina paz? La paz no está afuera, la paz está aquí y está en el descubrimiento de cada uno de nosotros. Sí. Sí. Sí, porque te das cuenta que en definitiva todo inicia en uno, por decirlo así. O sea, Todo. eso es un pensamiento que muchas veces me recuerdo, ¿viste? Cuando por ahí uno se desconecta momentáneamente de ciertas cosas, esto de que todo inicia en uno, y al menos como estamos mencionando, ¿no? Yo soy muy partidario del pensamiento de hace años, ¿no? El pensamiento de la lógica del chamanismo hawaiano, cómo ellos perciben la realidad, o el chamanismo Huna. Y es maravilloso, y para ellos la realidad es como muy plástica, muy moldeable, pero siempre y cuando uno realmente esté convencido de eso, porque acá entramos en otro tema, ¿no? Que muchas veces lo que nos genera bloqueos o genera que estemos presos de los mismos patrones es que en realidad no estamos convencidos de que podemos crear algo diferente. No va a ser de un día para el otro, obviamente, ¿no? Pero podemos generar algo diferente, se puede generar algo distinto. Si uno construye ese estado de estar convencido. Pues en definitiva, al menos desde mi experiencia humilde, ¿no? Darle a la conciencia información, repetirla, y bueno, hay alta probabilidad de que uno diga, ah, mira, acá está lo que creía, o acá está con lo que me quería encontrar. Así que soy partidario de ese pensamiento, que es muy Matrix también, ¿no? Muy de esto de acuerdo a qué programa uno tiene instalado, es la realidad que uno va a experimentar o vivenciar. No sé si a vos te ha pasado esto, por ahí has querido cambiar algo que en su momento te parecía complicado o difícil, y bueno, por ahí le encontraste la vuelta, te permitiste dudar de alguna creencia limitante, trabajaste algo a nivel interno y después algo pasó. ¿Te sucedió algo así? Bueno, sí, sí puedo platicar sin problema un par de historias. Nos tenemos que ir a vidas pasadas. Eh, una era que una tatarabuela, yo no sé si había escuchado que vidas pasadas venimos en los mismos sistemas familiares, ¿no? Sí. Entonces constantemente sale la situación, que tu esposa actual era tu mamá hace 4 vidas y Hay todo. Un como toda una... poquito. Así es, estamos dando vueltas, ¿no? Entonces, inclusive puede ser tú mismo, ¿no? O sea, Claro, pues sí, tu sí. tatarabuelo puede ser tú, o sea, así, de ese nivel. Pero en este caso se me había pedido una lealtad de un defraudamiento. Entonces, ¿por qué? Yo no pienso que eso logre algún objetivo. Yo personalmente no creo que eso sea evolutivo, eso genere una evolución. Esos son apegos que se piden. Se le llama alianzas, es el término correcto. Te piden una alianza, sabes que mira, yo sufro un defraudamiento, ahora, ¿cómo decir tú lo experimentas? Para que sientas que sentí yo. Bueno, ¿y eso a quién beneficia, con todo respeto? ¿No? Entonces, eso es una que rompí. Lo sufrí, por cierto, el defraudamiento, fue hace algunos años de un amigo muy querido, pero, y luego fue cuando llegó esa información y fue cuando dije, no, no, espérame, esta situación yo la rompo. Entonces tú rompes con esa creencia. Creo que muchos de estos traumas y en la hipnosis evolutiva vemos traumas de esta vida y es perfectísimo, pero también hay traumas de vidas pasadas, que eso ya sería la hipnosis regresiva, la platicábamos en nuestra charla anterior. Y es muy importante romper esos traumas. Y para mí no hay otra manera que romper los traumas que contemplarlos, que entenderlos y decir, no más. Sí. ¿Tengo miedo a las alturas? No, no tengo miedo a las alturas. A mí en particular me cortaron la cabeza aquí por atrás. Entonces yo por mucho tiempo cuando gente llegaba por atrás y me hacía así,
Claro. Era una situación, tú sabes, era un trauma, era un punto, se les llama trigger point, ¿no? Un punto, hasta que lo contemplé, hasta que vi que sucedió. Sí, me cortaron la cabeza, sí, bueno, ya, va, ya pasó. Y entonces es como tenemos que entender que los traumas, estamos llenos de traumas. En esta vida, muchos de ellos, como bien dices tú, en la niñez y en vidas pasadas. Venimos acarreando muchísima situación de nuestros grupos familiares. Por eso, de seguro has escuchado de esta situación que se llaman constelaciones familiares, que es donde se ven este tipo de traumas para liberarse, para dejarlos ir, porque realmente los traumas no ayudan, no hay un apego, no es un proceso evolutivo, no es el proceso del karma. Yo personalmente tengo otra idea del proceso del karma. El karma nunca es castigo, el universo nunca castiga. Lo que el universo quiere es que evolucionemos, que crezcamos, que aprendamos. Entonces, por ejemplo, si yo mato a alguien en hace 100 vidas, 10 vidas, mi proceso es evolucionar, autoperdonarme, autoenjuiciarme y decir no más, porque esto no está bien. Ese es el proceso. No es de yo luego venir a que me maten. ¿Eso quién le genera un beneficio? ¿No? Piénselo tantito, la persona que me mata a mí, él y ahora ya trae un problema, porque él va a tener que procesar eso. Entonces, muchas veces tendemos a pensar que los traumas que vivimos, de cierta manera, es por el proceso de justicia de que hay que pagar nuestras acciones Muy bíblico, y el digamos. universo, ¿perdón? Muy bíblico, muy de los mitos Sí, de la Biblia, exactamente, muy sí. bíblico, Antiguo Testamento particularmente. Sí. Eh, pero el universo nos ve más, hay que crecer. Y la primera parte es reconocer nuestros errores, realmente sin ningún tipo de miedo. Eh, He sido esto, he sido lo otro. Por eso para mí es fascinante el estudio de las vidas pasadas. Yo lo sugiero a todos. Hay gente que dice que es muy traumático. Quien lo quiera obtener, obténganlo, busquen un terapeuta de regresión, de hipnosis regresiva, porque para mí es súper liberador saber todas las cosas. Va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, va a haber cosas horribles, pero el entender que has evolucionado, eso es algo increíble y es lo que te lleva a esta vida. Entonces, más te conoces a ti mismo, como decía el doctor Grimberg, más libre eres y más en paz estás. Sobre todo, eh, esta lógica de que, bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Que muchas veces, a ver, hay una frase que cuando la escuché de Enrique Corbera me pareció muy fuerte, pero se puede ser lo que se ve en la experiencia, esto de que muchas veces estamos todo el tiempo engañándonos o mintiéndonos en el buen sentido, ¿no? Del juicio. Y esto yo lo compruebo mucho, ya sea con prácticas que hago a mí mismo, que me hacen, o que experimento, o que también brindo, obviamente, en los espacios acordes, de cómo uno, o cómo la mente, ¿no? Arma esos mecanismos de que, bueno, con mi papá, por decirlo así, está todo bien, todo bien, todo bien, pero cuando estás en un estado diferente, ¿no? De conciencia, que se dice expandido, que mal llamado dormido, ¿no? Que eso lo vimos en el programa anterior, ahí aparece la información que es verídica, pero no verídica o de verdad o mentira, sino que la persona realmente está experimentando en ese momento. ¿Sí? Y eso me parece fascinante, cómo poder relacionar esto que vos decías, ¿no? Cómo uno puede vivir una realidad X, que puede ser la actual, se encuentra con diversas situaciones, pero después en un estado diferente de conciencia puede encontrarse con una simbología, con unas narrativas, ¿no? Creencias, historias, que son las que hacen a eso que uno percibe. Eso me parece, bueno, yo me apasioné justamente por eso, ¿no? Me encantó todo estos caminos, ¿no? De la mente humana, de la magia, del chamanismo. ¿Cómo funciona nuestra mente? O sea, es como decir, por eso muchas veces menciono esto de que no es tanto lo que uno tiene que cambiar de hábitos, sino que en realidad lo que uno tiene que cambiar es la información de los pensamientos, ¿no? De las narrativas, de las creencias. Y eso está en esos mundos simbólicos, representativos, donde ahí están las regresiones, las vidas pasadas, el futuro también, la información multidimensional. Bueno, cuestiones que, como vos dijiste, ¿no? Serían muy locas, pero están científicamente comprobadas, chamanísticamente comprobadas y son verídicas. Lo que pasa es que, claro, no se pueden hacer de un estado normal, por decirlo así, de conciencia, ¿no? Donde hay tanto prejuicio, ¿no? La mente dice, no, esto es mentira, esto es verdad, hay que tener cuidado con esto. Entonces la mente como que se va protegiendo, pero justamente en estados expandidos de conciencia, bueno, como habíamos visto la vez pasada,
uno como que se relaja y ahí se permite, digamos, experimentar otro tipo de información. Maravilloso, Sí, sí, maravilloso. así es, así es. Y tienes toda la razón. Siento que muchas veces la mente tiende a poner pretextos o tiende a de alguna manera hacernos ver, es que sí, hice esto, pero fue porque me obligaron, o fue porque fui engañado, o fue porque esto. Inclusive veía algunos podcasts que veía criminales aquí en México Sí. que habían hecho situaciones de todo tipo, pero decían, pero es que al final ayudé a las familias de mi pueblo. ¿Y? No, no pasó nada. ¿No te haces responsable por lo otro? O sea, porque volvemos, eso, esos son el tipo de juicios que a veces la mente hace. Yo le llamo la mente egoica, cuando la mente es una situación increíble, es nuestra antena al universo. Yo no la denosto, no la minimizo, es fascinante, pero es como una computadora. Puede hacer funciones horripilantes o puede hacer funciones hermosas, todo depende del programa. Entonces, si tu mente te está controlando, si tu mente te está guiando, si tu mente te está minimizando, te está diciendo, no, 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 es así, es así, es que tú no sabes, es que no, sí sabes. Hay un ser adentro de ti, que es el que está conectado universalmente, a como le quieran llamar, la látiz, la conciencia, la matrix. Yo insisto que la matrix me suena artificial, me suena esa parte abajo de la látiz. Eh, pero es donde yo les digo, la mente, simplemente cuando te quiera controlar, muy tranquilamente, sin enojarse, sin alterarse, hágale ver, es que a ver, mente, tú trabajas para mí, Ah, yo no trabajo para ti, tú no me vas a dictar. Entonces, siento que es donde la mente puede cambiar, o sea, por eso la mente no es mala, la mente es hermosa, es nuestra conexión al universo, es definitivamente, funciona, cuando trabaja en equipo con el ser, es algo increíble, pero cuando quiere un poquito tomar iniciativa y ser individualista y ser, es donde yo siento que mucha gente termina desviado. embriagada, termina totalmente que ya sin entender esta realidad y es donde empiezan cuestiones como cuando gente que tiene mucho poder, gente que tiene mucha situación, una cuestión financiera muy, muy enaltecida. Y hace poco, no sé si los viste, pero hice episodios acerca de la cuestión de los hermanos Menéndez en Estados Unidos y de un caso poco conocido aquí en América de Pietro Masso, un italiano que mató a sus papás para heredar su dinero. Pienso que son veces que la mente está tan poseída, tan enardecida por el tema del dinero, por el amor al dinero, que le lleva a cometer actos atroces, ¿no? Una locura. Exactamente, y te los justifica. Te dice, es que tú mereces ser millonario, es que tú mereces ese coche, es que tú mereces ese reloj, tú mereces. En el caso de Pietro Mazo, él estaba muy obsesionado con vestirse bien, ropa de marca y demás. Y el novio, su mente se lo planteó, estaba tan enardecida, tan embriagada que le planteó, mata a tus papás para que des su dinero y vas a vivir como rey, ¿no? Entonces, Una locura. bueno, son casos muy extremos, ¿no? No estoy diciendo que sea lo normal, pero sí quiero decir que para mí la mente es fascinante si la mantenemos en control. Ahora, el caso budista, el caso zen, que inclusive maneja, si ves al Buda, mátalo, es una Sí. metáfora, ¿verdad? O sea, es cualquier pensamiento que entra en tu mente, mátalo, frénalo, ten tu mente limpia, siempre un plato limpio. Pues, ¿cómo operamos en esta realidad? ¿Cómo pudiera yo estar teniendo una conversación contigo si mi mente está limpia? Claro que no. Entonces, yo para mí es más, contrólala, es más, contempla, y es más, no dejes, entrena a tu mente a entender que es fascinante, que es increíble, que es una parte importante de ti, trabajando para ti, todos en conjunto, todos en equipo, pero que cuando quiere volverse líder, Olvídate. ya no se Sí, puede. sí. Así. Sí, por eso es clave, bueno, ya acá abriríamos quizá las puertas a otras herramientas, ¿no? Otras prácticas de, por ejemplo, la autoobservación, como parece tan simple, pero es una maravilla y que realmente, al menos siempre lo comparto en mi experiencia, ¿no? Esto de que la autoobservación te permite no solamente ampliar cada vez más conciencia, sino poder empezar a uno darse cuenta de todos los vericuetos que hay detrás, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? Ah, mira, ahora estoy gastando esto, que me vino cuando yo tenía, no sé, 6 años, o en realidad quiero decir esto porque estoy buscando tal cosa. Es maravilloso cuando uno empieza a observar con el enseñado Osho, no sé si vos lo has escuchado, que era un gurú de la época de los 90 que bueno, fue muy, muy disruptivo en su momento, que él decía, observar sin juicio. No, porque muchas veces confundimos observar con enjuiciar. No, mira, estoy pensando esto, qué tonto que soy. No, no. Observar
sin juicio. Observar sin juicio, ¿no? Y ahí uno empieza como a tomar distancia de ese mecanismo, ¿no? Porque si no, como decís, la mente, al menos me pasa a mí, el momento en que uno empieza a escuchar, ya está, ya caí, ya te Hay embriagó, que poner el digamos, freno. Sí, ¿no? hay que poner el freno. Hay que poner freno. Así que, y bueno, ¿cuáles serían esos primeros códigos como para, a ver, vamos a decirlo así, entrenar a nuestra mente? Uno podríamos decir que son las palabras, ¿no? El lenguaje, como Ujú. parte de esta, si lo graficamos como, como una computadora. Y lo otro, ¿cuál querrías compartir, Alex? Como código. Definitivamente la autocontemplación sin juicio, como dices tú, muy importante. El silencio, el aprender a estar tranquilos, sin nada, sin un celular, sin una computadora, sin una televisión, sin platicar con alguien. Pueden, yo les sugiero si pueden estar en naturaleza, si tienen acceso a ello. Desconozco si están en una ciudad, si están, digo, si están una cuestión de un pequeño pueblo, están muy en ventaja, honestamente. Pueden buscar un paraje, una situación así, estar ahí simplemente absorbiendo la naturaleza, contemplando. Para mí es, pero sí, definitivamente la mente, por más meditación que se haga, siento yo que la mente está programada en esta realidad, ya es inevitable, está Sí, programada de una manera en que cuando la dejamos revolucionarse como si fuera un coche, si ves la manija de las revoluciones ahí que se empieza a ir, empieza a bajarle el acelerador. Entonces pudiera haber terapias también de respiración. sí, Yo creo mucho en la respiración profunda. sí, ¿Qué es la respiración profunda? Respirar y no dejar el aire hasta que lo toleren. Digo, tampoco no, hasta donde ustedes puedan. Se va haciendo una resistencia. Es respirar por la nariz, con la boca cerrada, mantener el aire y liberar tu mente de todo. Y eso no me da una paz, eso, y viene, bueno, de ciertas situaciones de que la respiración es tan importante, la conexión a lo más básico. sí, Entonces, pero al final, digo, te pongo un ejemplo muy práctico. El año pasado, uno de mis hijos, el mayor, tuvo que entrar al hospital por un problema en los pulmones. sí. Y pues mi mente, una noche estuvo en terapia intensiva después de una operación que tuvo. Y mi mente estaba todo el tiempo, porque aparte se escuchaban los ruidos de que estaba teniendo unas taquicardias y entonces escuchaba como que la máquina sonaba y lo iban a atender y estaba mi esposo y yo ahí en el área de visitantes de terapia intensiva. Ahí fue una noche importante. No dormí prácticamente, pero fue una noche que mi mente estaba constantemente. Otra vez. Y es la Claro. tercera vez. Y no sé, y no es normal. Y está muy joven para estar. Y está hasta que yo constantemente la estaba frenando, ¿no? Eh, si todo el tiempo están aceptando, viviendo en el drama, viendo la televisión, viendo las noticias, la verdad es que se la están poniendo ustedes muy difícil el controlar a su mente. Si la dejan que se vaya, que la están un poquito estimulando con situaciones constantemente, es que ahí está la guerra y hay que... No estoy diciendo que pongamos nuestra cabeza y la metamos en un hoyo y no, es intentar llevar el día a día. Y algo bien importante que tú dijiste hace unos minutos, las memorias son memorias. El futuro, pues no está aquí todavía. ¿Qué Claro. tengo el día de hoy? El día de hoy. Entonces, yo he dicho y lo sostengo que si estás en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, si estás donde estés, si tienes 10 años o si tienes 90 años, que intentes vivir el día de hoy. Tienes el momento de hoy. Yo no sé si en una hora voy a estar aquí, si mañana voy a estar aquí, si en 10 años voy a estar aquí. Lo que sí sé es que ahorita que estoy platicando contigo, estoy aquí. Claro. Entonces, centrar tu mente en el momento de hoy hace, porque muchas veces, y más lo sentí con el tema de la depresión es mucho el constante análisis sobre análisis del pasado Tal y de cual. lo que según tú te hicieron seres queridos injustamente y el mal trato y la víctima que tú eres porque los demás no te trataron y que tú hiciste todo por todos y nadie hizo nada por ti. Bueno, si vas a hacer algo por alguien, hazlo y olvídalo. Esa es mi sugerencia. Porque si estás esperando algo a cambio, ya de ahí la No, ya fórmula está. no funciona. Sí, La sí. fórmula ya no funciona. Pero el constante análisis del pasado y la constante preocupación del futuro llegará cuando llegará. Claro que no estoy diciendo que estés
en la calle o que renuncies a tu trabajo, no me malentiendan, pero el constante preocupación, inclusive de gente que tiene su situación económica arreglada y todo, que están preocupados, es que tal vez venga una crisis y yo pierda y mis inversiones se caigan, o el gobierno me lo quite, o alguien me lo robe, o alguien... Por Dios santo, disfruta el día de hoy. Es El un, futuro es el futuro, no te puedes estar preocupando del futuro. Y el pasado ya déjalo en el pasado. Ese sería mi mensaje. bueno, son tips como para un próximo programa, ¿no? Como para abordar ya con ciertas herramientas o prácticas en lo que tiene que ver con la mente, quizás para los que nos acompañan también en este canal o también en tu canal, ¿no? Que por ahí uno dice, bueno, a ver, ¿qué tipo de herramientas? Bueno, hoy hubo bastante, ¿no? Siempre digo, escuchen los programas dos veces que hay varios programas dentro. Pero bueno, Así es, eh, así entiendo es, que, exactamente. claro, viste, porque uno por ahí lo escucha la primera vez y genial, ¿no? Capta lo que capta. Después cuando por ahí lo escuchás de nuevo, dices, ah, ¿y esto en qué parte estaba, digamos? Entonces, Es como los buenos libros. Tengo yo claro. unos 7, 8 libros que los he leído unas 10 veces y todas las veces que lo leo le capto algo nuevo. Así que vean este programa más de dos veces, está con ese efecto Dolby, ¿no? Dolby Surround que tiene varios mensajes ahí dentro del programa. Alex, un Muchas placer, gracias. un placer, un pestaneo, mira, ya casi 60 minutos. Y ojalá que, bueno, lo hagamos de nuevo, ya sea aquí o en tu canal, cuando vos guste, ya sabes que las puertas están abiertas y a seguir para compartir lo que sea en relación a todo esto que tiene que ver con el crear realidad, el despertar conciencia, bueno, información o prácticas que le puedan sumar a quienes se encuentren con estos programas, pues bienvenido sea. Así que estás invitado próximamente y Muchas gracias, Pablo. ¿te parece? Muchas gracias, el honor es mío, la verdad el placer es mío. Disfruté mucho nuestra plática, se pasó muy rápido, pero yo entiendo perfectamente que la gente está consumiendo contenidos de una cierta duración y entonces lo tenemos que hacer así de esta manera. Pero yo creo que si pudiéramos seguir la plática duraría 3, 4, 5 horas. Ni lo dudes. Así es, y te agradezco muchísimo, la verdad es un honor haber estado aquí. Muchísimas gracias. Nos Gracias a estamos, nos ti. estamos encontrando próximamente. Ojalá a ustedes hayan disfrutado de este programa. Cualquier pregunta que te surja respecto a este programa, puedes realizarlo aquí en los comentarios o en el canal de Alex, que sé que también va a estar subido. Así que desde ya, bueno, un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando. Muchas Gracias a gracias. todos. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.